temperaturas, tomó una muestra de mercurio muy puro y lo puso aproximadamente a 4.7 grados Kelvin, que es muy próximo al ser absoluto, y él comenzó a medir la conductancia y en cierto punto, alrededor de, bueno, los 4 Kelvin, se dio cuenta de que la resistividad caía abruptamente a cero. Entonces, esto no tenía, no tiene precedentes, no tenía precedentes y se dio entonces los electrones o la corriente se puede mover sin ningún tipo de resistencia a través de estos materiales cuando están en esa temperatura y por eso se llaman superconductores, porque no presentan ningún tipo de resistencia a que la corriente viaje a través de ellos. Y ahí Eh, crece. Disculpa. Ok, voy a seguir. Entonces, pues una explicación a este fenómeno, a esta observación, tomó mucho tiempo para darse, pero conforme fue pasando el tiempo, pues se hicieron más mediciones y se descubrieron nuevos, diferentes efectos. Entre esos está, por ejemplo, de que se medía la capacidad calorífica de estos materiales y notaban pues que a una temperatura crítica había una discontinuidad y pues los que han estudiado transiciones de fase, esto es una clara señal de que en ese punto hay una transición de fase. Pero entonces, ¿cuál es el estado del que está al que se da la transición? No, pues todos sabemos de que, digamos, si uno toma el agua y la calienta, ella se va a evaporar y va a pasar de líquido a gaseoso, pero el material, ¿qué es lo que lo caracteriza como es un superconductor que le da esas propiedades? Y otros fenómenos interesantes es, por ejemplo, que se notó de que si se tomaba, digamos, un metal, bueno, un metal de transición, porque generalmente los superconductores en esa época los que utilizaban eran metales de transición, si cambiaban si aumentaban el dopaje de los isótopos, la temperatura crítica variaba como la masa de los isótopos al lado medio. Y eso pues tampoco tenía explicación. Y también está el efecto Meissner, que me parece genial, mágico, y es prácticamente que cuando un objeto se vuelve superconductor, un metal, él se vuelve un material diamagnético perfecto. Entonces, dentro de él no hay campo eléctrico. Y bueno, estas observaciones y otras cuantas se hicieron a lo largo de 50 años y nadie sabía cómo darle una explicación a qué era el fenómeno. Luego, pues, Landau y Ginzburg, pues los que lo conocerán por la teoría de las transiciones de fase y los parámetros de orden, modelaron la superconductividad en la década de los 50, más de una forma similar a como Landau modeló el helio cuando se convertía en superfluido. Entonces, lo que ellos pensaron fue que tal vez los electrones dentro de estos materiales, cuando la transición de fase se daba, ellos se convertían en un superfluido que tenía carga y eso era lo que les permitía moverse pues sin ningún tipo de resistencia. Y esta teoría pudo, de hecho, predecir, por ejemplo, el efecto Meissner exitosamente, pero igualmente ellos hablaban de que los electrones se volvían superelectrones, pues, superconductores, ¿no? Pero no se sabía realmente cuáles eran las cualidades microscópicas que les daban este carácter, o sea, solo se sabía, este modelo solo responde a las propiedades macroscópicas, pero no a las peculiaridades que es el mecanismo por el cual pasan estas transiciones de fase. Y eso no fue, entonces, antes que nada, quiero mostrarles pues algunas cosas, algunos puntos por los que es importante la superconductividad o es útil, además de que pues es muy genial, ¿no? De que los materiales a bajas temperaturas transporten los electrones sin ningún tipo de resistencia, pues tiene aplicaciones prácticas en la vida útil. Bueno, esta no es tan práctica hasta ahora, pero es muy genial, que es el hecho del efecto Meissner, es que como ellos repelen todos los campos, todo el campo magnético que hay, que lo atraviesa, si uno coge un superconductor y lo enfría en medio del aire, bajo un campo magnético, él se configura de tal manera de que contrarresta ese campo magnético y cuando uno lo suelta, él tiende a
levitar, pues por la forma en la que la corriente comienza a circular dentro de él y se configura antes del cambio de fase. Bueno, aplicaciones prácticas, esto tiene muchas, por ejemplo, en el CERN, pues este es un pantallazo que tomé de la página del CERN, es de incluso de este año de abril, y es que estos superconductores se pueden utilizar para generar campos magnéticos pues muy fuertes, ¿no? Del orden que utilizan para acelerar y desviar los haces de las partículas. Y también se pueden diseñar elementos de circuitos que tengan propiedades cuánticas. Y, por ejemplo, estos son los qubits de Google. No sé si recuerdan, el año pasado hubo un gran... mucha prensa al respecto de la supremacía cuántica de Google, y el punto es que ellos utilizaron qubits superconductores, y son exactamente estas que parecen unas T o unas X. Y el chiste es que ellos ellos fabrican un circuito que se puede modelar como un átomo de dos niveles, bueno, un sistema de dos niveles donde los estados excitados son la corriente. Entonces, pues ya vemos de que esto tiene, pues estas son unas solas cuantas aplicaciones, ¿no? Pero esto tiene todas las aplicaciones que uno quiera, además de que es muy cool, miren, o sea, levita. Entonces, utilizando la teoría de Gissman-Landau se puede, por ejemplo, explicar uno de los artefactos más útiles que tiene, que se pueden hacer con los superconductores, que es la juntura de Josephson. Y entonces, ¿en qué consiste la juntura de Josephson? Consiste en tener dos superconductores separados por una interfaz. Esto puede ser el aire, o generalmente es un material aislante. Y pues en la teoría de Gissman-Landau de las transiciones de fase, lo que se hace es tomar un parámetro de orden, que es lo que cuando se hace cero es lo que determina cuando se da el cambio de fase. Y en este caso, el parámetro de orden es la función de onda, pues donde está dado por la cantidad de partículas superconductores y la fase. Ahora, esto es muy genial porque realmente esto está modelado como una función de onda macroscópica. O sea, esto no es como cuando uno coge un objeto y dice, pues esto es clásico, ¿no? Realmente cuando uno coge un superconductor, uno está cogiendo un objeto que tiene propiedades cuánticas y es macroscópico. Entonces, eso también es muy genial. Entonces, esto se modela teniendo en cuenta de que a través de como una pared de potencial. Las personas que han visto cuántica saben de que cuando hay un potencial, la probabilidad de encontrar, el efecto túnel, la probabilidad de encontrar decae exponencialmente respecto a cómo se vaya avanzando en el potencial, y en este caso las dos funciones de onda macroscópicas se sobrelapan. Entonces, se pueden plantear estas dos ecuaciones para las funciones de onda de cada lado, y si se aplica un voltaje, por ejemplo, y se toma el punto de referencia en la mitad, se puede, se puede al introducir pues, las funciones de onda en estas ecuaciones y trabajarlas, se puede llegar a una relación entre cómo cambia la corriente respecto a la diferencia de fase. Pues este teta es teta 1 menos teta 2, donde tetas pues, son las fases. Entonces, esto nos da una relación directamente de cómo es la corriente respecto a la diferencia de fase de una parte del artefacto a otro. Y lo genial de esto es que, de hecho, también se puede encontrar, pues de estas ecuaciones se deduce de que la derivada temporal de la fase es proporcional al voltaje. Entonces, incluso si el voltaje es cero, la derivada, la diferencia de fase no necesariamente es cero, y se va a tener una corriente que va a viajar de un lado a otro. Y entonces esto muestra de que hay movimiento de corriente incluso cuando hay ausencia de voltaje, y más aún, esto después cuando se trabaja se puede modelar como un inductor no lineal. Entonces pues tiene muchas aplicaciones en el área de la electrónica. Ahora, como es un objeto macroscópico, pero tiene propiedades cuánticas, pues obviamente se pueden estudiar la cuantización de ciertas cantidades. Y una de esas es, por ejemplo, la cuantización del el flujo magnético. Y el punto es que si uno tiene un superconductor, digamos, y aplica la, la, un campo magnético, pues esto actúa como un inductor, ¿no? Y la corriente comienza a circular. Pero ahora, dado que la corriente es
está modelada por una función de onda macroscópica. Nosotros, por ejemplo, sabemos de que las funciones de onda tienen que ser continuas. Entonces, ella después de un giro completo debe volver al mismo punto. Entonces, esto nos relaciona, digamos, esto nos da la posibilidad de relacionar cantidades macroscópicas, por ejemplo, con la fase de la función de onda. Y cuando se utilizan las ecuaciones de Schrödinger, por ejemplo, y se reemplaza el parámetro de orden, pues que en este caso es la función de onda, uno puede encontrar, por ejemplo, una relación entre la fase, la corriente que circula y el potencial magnético. Si uno hace el loop, uno también puede pensar de que el potencial, pues uno sabe que el potencial magnético no está definido de una forma fija, sino que él tiene una libertad, ¿no? El gauge de ese uno, entonces uno puede construir realmente una fase invariante bajo ese gauge y esa sería la más apropiada. Y cuando uno hace el análisis, utilizando el hecho de que la función de onda tiene que ser continua, es decir, que cuando vuelva al mismo punto tiene que tener la misma fase, uno puede llegar y eh, analizar cómo sería el cambio de fase de la función de onda si la corriente circula y hay una juntura de Josephson en la mitad. Entonces, se sabe que la función de onda tiene que ser continua, pero aquí la corriente cambia. Entonces, la fase de este lado a este lado tiene que cambiar. Y pues utilizando las ecuaciones de arriba uno puede llegar a la conclusión de que el cambio de la fase, pues siendo esta la, la, la fase, es proporcional a bueno, está relacionada con el potencial magnético y con la inducción, con el flujo. Y digamos, aquí es donde entran, por ejemplo, un aparato o un artefacto muy útil que se puede construir simplemente con dos junturas de Josephson y pues los superconductores y son los squids. Squid en inglés significa calamar, no encontré ningún calamar con un H, entonces puse este pulpo, pero pues es un calamar. Y Squid no es calamar, sino Superconductive Quantum Interference Device. Cuando uno hace, utilizando pues la propiedad de que ella tiene que volver sobre la misma fase, sobre este circuito, cuando se aplica un campo magnético, pues la corriente va a circular y analizando, digamos, el cambio de fase de A a B, de B a C y de C a D y después hasta A, pues como la fase tiene que volver sobre sí misma, tiene que ser un número, tiene que ser un múltiplo entero de 2pi. Y cuando se hace pues todo el análisis, uno llega a una relación entre eh, el flujo magnético aplicado, el flujo magnético autoinducido y las fases invariantes, pues que en este caso no puse teta, sino phi, pero pues estas son las fases invariantes que hay de aquí a acá y de aquí a acá. A partir de esto, digamos, uno utilizando la relación que puse arriba para la corriente, pues uno sabe que la corriente va a entrar por aquí si hay una diferencia de voltaje, se va a ir una parte por acá y otra por acá, y pues dependiendo de cómo esté el campo magnético va a haber más circulación en una dirección que en la otra, pero al final la corriente que va a salir va a ser la suma de lo que venga por aquí y de lo que venga por acá. Combinando estas dos expresiones, uno puede encontrar pues una relación para la corriente que se mediría en este punto, que esté relacionado con el, el flujo magnético aplicado y el inducido, que en últimas es una medida fehaciente de cuál es el cuánto de flujo magnético que hay en el circuito. Entonces, estos aparatos, por cómo se mide la corriente, a través del cambio del campo magnético, se pueden medir campos magnéticos que estén relacionados con el flujo, con el cuánto del flujo magnético. O sea, se pueden medir prácticamente unidades de flujo magnético que pues no lo dije aquí, pero pues sí está escrito, son de alrededor de 2.07 por 10 a la menos 15 voltios por segundo. Es decir, se pueden medir campos magnéticos muy pequeños. Entonces, pues esto es realmente, los superconductores realmente son muy útiles. Entonces, pero pues como ya dije,
macroscópica es la teoría de Gauss-Landau, y con lo que se hace esto utilizando pues la función de onda como el parámetro de orden, no nos dice nada realmente de cómo son las interacciones o las peculiaridades microscópicas que están dando lugar al fenómeno, o bueno, lo están produciendo. Y eso fue hasta que en 1957 John Barden, Leon Neil Corfier y John Robert Schiffer propusieron la teoría BCS, pues por los B, C y S. Y la idea es que pues, es deducir a partir de las interacciones microscópicas que tienen los electrones en los materiales, una explicación de por qué se dan este fenómeno. Y la forma en la que ellos lo hicieron era pensando en que realmente uno sabe que los electrones, pues al tener cargas iguales, se van a repeler, pero ellos consideraron el caso en el que la interacción, pues en los materiales, ¿no? Se puede modelar como una red, como un primer modelo de juguete, y cuando hay vibraciones térmicas, uno tiene desde la segunda cuantización de que hay una interacción de los electrones a través de los fotones, es decir, las excitaciones colectivas de las vibraciones de la red. Entonces ellos eh, pensaron, ¿qué pasa si esta interacción fonónica puede ser atractiva y de hecho puede ser superior a la repulsión de Coulomb bajo cierto régimen? Y eso pues nos va a dar estados, nos puede dar estados que sean bound states, estados ligados de electrones, es decir, como eh, por decirlo así, un átomo hecho de dos electrones, pero pues no exactamente. Entonces, la pregunta era esto, y pues la superconductividad se hace a bajas temperaturas, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, ellos partieron de Hamiltoniano de Froelich, que es el Hamiltoniano para una red en la que ahí pues están los electrones, las excitaciones fonónicas y la interacción electrón-fonón, que generalmente tiene esta forma, y estos, pues, estos coeficientes, cuando ahí no me rayé, eh, estos coeficientes dependen pues de la estructura de bandas, del material, etcétera, etcétera, pero la forma generalmente es esta. Y la idea era, a bajas temperaturas prácticamente los fonones van a tener muy baja energía. Y pues uno puede pensar bajo este régimen de que la interacción es casi instantánea. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando se deduce en teoría cuántica de campos, en electrodinámica cuántica, el potencial de Coulomb a partir de la expansión perturbativa de los diagramas de Feynman en la que los electrones intercambian fotones. Entonces, cuando los momentos de los electrones son muy pequeños, la interacción parece que fuera instantánea. Entonces, esa es una extrapolación, es usar la misma idea, y de que aquí, como estamos en bajas temperaturas, pues el momentum de los electrones va a ser muy poca, y podríamos de cierta forma integrar o deshacernos de este vértice de interacción, que en este caso pues sería de un fonón, y aquí estarían los electrones interactuando, a un vértice de pues 4 fermiones, que serían 4 electrones. Y esto se hace a través de teoría de perturbaciones de primer orden, y la idea es pues tomar, hacer una transformación canónica de tal forma que se puedan cargar o se puedan quitar estos acoples, sí, estos acoples fonónicos. Entonces, pues uno usa la clásica y siempre bien querida Becker-Campbell-Hausdorff, y puede hacer una transformación unitaria y exigir de que el primer término sea cero, el término de orden 1. Entonces, si se da este caso y los otros, uno llega a la conclusión de que el generador de la transformación tiene que ser proporcional a lambda, y este conmutador nos da pues el hamiltoniano de la interacción, o bueno, el hamiltoniano que nos perturba el sistema antes de bueno, el sistema libre. A partir de esto, pues uno ve que los términos, por ejemplo, este término de primer orden se vuelve de segundo orden, y uno con esto puede encontrar, digamos, los elementos matriciales de el generador a partir del hamiltoniano perturbado.
el hamiltoniano de perturbación, disculpen. Entonces, uno es útil encontrar, digamos, los elementos matriciales, especialmente cuando no hay fonones y después hay un fonón, y de cuando hay un fonón y después no hay fonones. Esto es, pues, por el procedimiento que se va a hacer después, pero tiene sentido dentro del contexto en el que estamos hablando porque estamos a muy bajas temperaturas. Entonces, es intuitivo pensar de que o vamos a tener ninguna excitación o vamos a tener solo una excitación. A partir de esto, pues uno puede ver que estos elementos matriciales están dados pues por términos proporcionales a operadores de creación y destrucción, o sea, un término cuadrático en operadores de creación y destrucción, y lo que sigue es encontrar el elemento matricial de este conmutador. Ahora, esto es porque pues queremos expandir este hamiltoniano hasta segundo orden, o sea, necesitamos este término de acá, porque este es 0, y nos vamos a quedar con ese, pues considerando de que la perturbación es muy pequeña. Entonces, utilizando esto, se puede hacer, ver cuál es el elemento matricial cuando no hay fonones, pues porque estamos en muy baja energía. A partir de esto, pues uno hace los clásicos trucos pues, que son de libreto, ¿no? Uno mete la unidad en varias partes y comienza a manipular la expresión hasta que llega a, a que este elemento matricial o este valor esperado, donde estos, faltó aclarar, son kets de los fonones. Aquí no hay electrones, pues porque sabemos de que el estado total va a ser un producto tensorial entre los estados fonónicos y los estados electrónicos. Entonces, si integramos todos los estados fonónicos a bajas temperaturas, pues es razonable pensar de que lo que nos va a quedar pues solo van a ser los estados de ausencia de fonones, y cuando integramos eso, bueno, pues integrando es un término coloquial, ¿no? Realmente estamos sacando el valor, bueno, sí, estamos sacando el valor esperado es integrar. No dije nada. Entonces, nos quedan, son términos, una interacción eh, que es cuártica en fermiones, pero que no tiene fonones. Y esto nos, o sea, ya aquí se logró el cometido hasta cierto punto porque ya no tenemos esto que venía a través de, pues, de la expansión perturbativa, digamos, cuando uno hace scattering de este término, sino que tenemos simplemente términos fermiónicos que interactúan entre sí. A partir de esto, pues podemos analizar las peculiaridades de estos términos que aparecen aquí, pues de los factores, de los pesos que nos van a decir qué tan fuertes son las interacciones y si son atractivas o repulsivas. Y pues estamos a muy bajas temperaturas, las perturbaciones térmicas o las fluctuaciones térmicas son muy bajas, por lo tanto podríamos asumir de que estos omegas, pues de los que vienen de los fonones, pues es la energía de los electrones omega de los fonones, es prácticamente para un momento cero. Ahora, utilizando el modelo de Debye, ¿no? Pues esto está en un metal súper idealizado, súper cristalino. Nosotros sabemos de que pues hay podemos tomar a las dos primeras bandas, que es la banda acústica y la banda óptica, y pues a Q0 la banda acústica se vuelve cero, pero la óptica toma un valor constante. Entonces, este término tendría el aporte simplemente solamente de los fonones ópticos y va a ser más o menos constante. O sea, pues alrededor de este punto crítico. Utilizando esto, se puede pues, resumir este término como un BKK' y pues nos queda un hamiltoniano pues, más o menos bonito, ¿no? Además de que hay que tener en cuenta de que aquí se asumieron pues de que el intercambio de momento de los electrones es cero en las interacciones. Y esto pues se puede pensar en términos de la esfera de Fermi, ¿no? Pues como estamos a muy baja temperatura, hubiera puesto una foto aquí de la esfera de Fermi, estamos a muy poca temperatura, los electrones no tienen la suficiente energía para excitar los estados que están abajo o sea, un electrón que está sobre la esfera de Fermi no puede excitar electrones que están abajo de la esfera de Fermi, porque no hay suficiente energía en el sistema. Entonces, a partir de esto, ellos solo pueden tener dispersiones elásticas. Bueno, aquí está. Entonces,
como ellos están muy, pero muy sobre la esfera, muy sobre la energía de Fermi, no tienen la suficiente energía para excitar los estados que hay abajo. Entonces, ahora, lo que se quiere pensar es, tengo esta interacción, ¿cierto? Para que tengamos interacción atractiva, pues este coeficiente, digamos, la componente de Fourier del potencial tendría que ser negativa. A partir de esto, pues uno podría comenzar a hacerse la pregunta, bueno, ¿bajo qué condiciones puedo tener no solamente energía atractiva, sino bound states, o sea, estados ligados? Ahora, si uno analiza por ejemplo, las simetrías de las funciones de onda, uno se puede dar cuenta de que ya no puede ser antisimétrica en el espacio porque para los fermiones, ¿no? La función de onda, como es un bound state, solo va a depender de la diferencia de las posiciones espaciales de los dos electrones, y si se intercambian, pues esto son vectores, ¿no? Y es la norma, entonces es una operación simétrica bajo intercambio y se nos va a anular. Entonces, no es posible que sea antisimétrica en el espacio, y lo que nos queda es que sea antisimétrica en el espacio de spin, y es decir, que sea un singlete. Por lo tanto, el estado ligado debe tener momento angular cero, y a partir de aquí uno también puede, digamos, hacer la aproximación de que si es un estado ligado de la energía, no se puede ir a separar, digamos, igual que en un problema de dos cuerpos, es un problema de dos cuerpos, no separar el centro de masa respecto a eh, la coordenada de movimiento relativa de los dos electrones, y ver cuál es la energía que tienen que tener. A partir de esto, pues uno sabe que los electrones tienen que estar sobre la esfera de Fermi, entonces la energía tiene que ser dos veces la energía de Fermi, más una energía que sería el hecho de lo que ellos estarían por fuera, o si son un bound state, sabemos de que la energía de los bound states son negativas, entonces esta energía aquí sería negativa, y podríamos pensar que por las consideraciones de que estamos muy cerca de la esfera de Fermi, el momento del centro de masa es aproximadamente cero. Entonces, utilizando esto y pues haciendo tomando la ecuación de Schrödinger y haciendo la transformada al momento al espacio de Fourier, nos podemos dar cuenta de que llegamos a esta ecuación, eh, digamos, bueno, aquí es esta ecuación, pero aquí estamos asumiendo de que la interacción como sea el argumento es muy repetitivo, pero es muy útil, en una ventana sobre la esfera de Fermi muy pequeña, entonces podría considerarse de que la interacción varía muy poco, los elementos matriciales varían muy poco sobre la esfera de Fermi, y fuera de ellos pues van a ser cero porque ya no tengo más energía para excitar los estados. Entonces, a partir de esto, pues uno puede hacer lo que se conoce como on-shell approximation y poner un cutoff de frecuencia y solo tomar valores en ese rango, que pues en este caso sería omega d, y utilizando esto se puede encontrar una relación para los elementos matriciales, digamos el B, que está dado aquí, ¿no? Pues que varía muy poco, se puede sacar como factor común. A partir de esto, la pregunta que surge es, ¿esto puede tener energías, valores negativos? Y pues si uno plotea la forma funcional de esta ecuación, pues estas son las energías. Esta sería la variable, ¿no? La variable independiente, y estas serían las energías de los fonones de los electrones que vendrían siendo pues cuantizadas por el hecho de estar en una red. Uno puede ver que tiene esta forma funcional y de que efectivamente tiene soluciones de energía negativa. Entonces, sí es posible tener bound states. A partir de esto, pues esos bound states se conocen como pares de Cooper, y pues esa es la C de la teoría BCS. Y retomando el hamiltoniano que se había escrito anteriormente, si nos vamos utilizando las consideraciones de que es un singlete y de que el momentum en el centro de masa es aproximadamente cero, se puede llegar a este hamiltoniano que es conocido como el pairing Hamiltonian de la BCS. Y pues si uno lo mira, es un hamiltoniano comparado con los que uno generalmente trata en scattering, es muy sencillo porque no hay intercambio de momento. O sea,
a lo sumo lo que se puede hacer es que como está en el centro de masa, lo único permitido es que uno tenga menos el momentum del otro, y a partir de este, pues este es el hamiltoniano sobre el que se trabaja, y de hecho, si se le encuentran, por ejemplo, el ground state electrónico a este hamiltoniano, se puede explicar el efecto isotópico. El hecho de que la capacidad calorífica cae como la masa, la concentración isotópica a lo medio. Pero lo que vamos a hacer ahora es utilizar una aproximación de mean field. Pues esto se puede hacer de varias formas, ¿no? Se puede hacer con integrales de camino, se puede hacer con Bogoliubov-Degen transformation, pero pues yo escogí mean field porque pues era lo más sencillo y lo más rápido. A partir de esto, pues lo que se hace simplemente es, para expresar estos términos cuadráticos, en términos, estos términos bicuadráticos en términos cuadráticos, lo que se hace es eh, re- redefinir o mandar los operadores cuadráticos a ellos mismos menos su valor esperado. Y cuando esto se resuelve, o sea, pues simplemente reemplazarlo, se llega a este hamiltoniano. Ahora, si se define este parámetro, este delta K, como este factor de aquí que tiene los valores esperados de los operadores de creación y destrucción fermiónicos, qué pena. Aquí es importante notar de que realmente este vendría a jugar el papel de parámetro de orden en segunda cuantización, de lo mismo que hacía la, la función de onda. Ahora pues el papel lo viene a jugar el delta K. A partir de esto, pues hay unos términos constantes que no son importantes en el tratamiento que va a hacer, pero realmente si se hace, por ejemplo, por Bogoliubov-Degen, se llega a una expresión mucho más bonita en términos de estos deltas, y esto delta se puede ver como un campo auxiliar. Entonces, y ese sería el campo que media la interacción media de los electrones. Ahora, esto se puede poner en forma matricial y pues en términos de lo que son los espinores de Nambu, y si se hace de la otra forma, bueno, de los espinores de Nambu, y se puede diagonalizar pues a través de una transformación unitaria, y se encuentran los eigenvalues, que en este caso pues uno no sabe que van a tener esta forma, pero pues es la forma que al final viene a traer, entonces pues la puse de una vez. Y digamos, si se parametriza, por ejemplo, la matriz de transformación unitaria, en términos de pues los dos coeficientes, esta parametrización es la que tiene que tener una matriz unitaria, se diga que los coeficientes tienen que cumplir estas propiedades, donde estos E sub k pues son los valores propios de de este hamiltoniano, que pues vendría siendo esta matriz eh, de, de acá. Aquí, qué pena, aquí ion delta y aquí van los deltas, por eso, o si no, ya estaría diagonalizado el problema, ese me fue un typo. Entonces, lo importante aquí es que estos eigenvalores, estos dos eigenvalores, nos dan pues la energía del electrón más este delta. Entonces, este delta hace que la energía no pueda ser cero, y de que la mínima energía que puedan tener estos estados de cuasipartículas sea raíz pues del módulo de delta al cuadrado, bueno, raíz de el módulo de delta. Entonces, realmente esto nos está definiendo un gap de energía. No pueden haber estados, o bueno, no pueden haber cuasipartículas con una energía menor al módulo de delta. Ahora, pues esto es importante a la hora de tomar mediciones y de hacer cálculos y consideraciones, porque en últimas, quiere decir de que no se pueden tener estados excitados con una energía menor pues, que el módulo delta. Bueno, aquí, antes de pasar a lo siguiente, es notorio, es muy notorio de que realmente si uno manipula más esta expresión, uno puede llegar a un hamiltoniano que es idéntico al hamiltoniano de la fuerza débil en física de partículas, donde este delta, que sería el campo auxiliar, hace de campo de Higgs, y pues uno puede, hay un homomorfismo entre la fuerza débil y
y la superconductividad, lo cual es, pues, es muy genial. De hecho, el mecanismo de Anderson-Higgs por el que los bosones vectoriales ganan masa es primeramente trabajado en superconductividad y pues en el ámbito o en el contexto de la materia condensada. Bueno, ya he mencionado eso. Lo que se sigue es pues el Josephson Thermal Effect. O sea, el efecto Josephson de corriente está muy bien estudiado y muy bien conocido. Lo que es más nuevo es estudiar el transporte de calor, porque pues si sabemos de que los electrones van a hacer tunneling de una de las placas superconductoras a la otra, ellos no solamente van a transportar carga, sino que también van a tener una energía y por lo tanto pues macroscópicamente van a aportar, bueno, van a aportar en conjunto a una temperatura. Entonces, esto no se puede hacer digamos, con la consideración de una función de onda macroscópica, porque pues no se tienen las particularidades de la energía que pueden tener los electrones. A partir de esto, pues uno puede, digamos, entonces, con esto en miras, modelar la transmisión o el tunneling de electrones de una placa a otra. Pues, esto es un esquema muy sencillo de una placa superconductora a otra, como la placa izquierda, la placa derecha y el hamiltoniano de acople entre los dos, o el hamiltoniano de tunneling, donde cada hamiltoniano, pues el de las superconductores, está dado como el hamiltoniano de mean field de la BCS, y el hamiltoniano de tunneling, pues simplemente nos da, se puede modelar como una matriz que nos dice, lo creo un electrón en una placa, lo destruyo en una placa y lo creo en otro, y pues el hermítico concavo para que sea hermítico el operador. Entonces, lo que nos compete aquí es analizar el calor o la energía transportada, y esto se puede hacer desde, pues no, esto se hace desde el ensamble gran canónico. Entonces, pues aquí no hay cambio de entropía, entonces pues simplemente nos queda hamiltoniano y el potencial químico. Ahora, aquí estamos analizando el cambio de energía o el flujo de energía de la placa izquierda a la derecha. Entonces, el Hamiltoniano, el operador, digamos, de calor, pero realmente es el ensamble gran canónico, tiene esta forma. Y lo que nos interesa es ver la corriente, ¿no? La corriente térmica. Y eso, pues, macroscópicamente es el valor esperado, la evolución del valor esperado del calor que se transmite. A partir de esto, pues, tenemos la ecuación de evolución del operador del valor esperado. Y lo que resta es, pues, hacer álgebra, ¿no? Entonces, si se expande este operador que ya lo tenemos, y digamos el hamiltoniano, eh, el hamiltoniano, lo que nos va a quedar pues es simplemente expandir los conmutadores, pues son bastante largos, pero eso con tiempo se hace. Y a lo que uno llega es a pues una expresión que se puede realmente simplificar, porque uno llega a que la mitad de los términos son menos el conjugado complejo de los otros, y después uno puede escribir eso como la parte imaginaria, ¿no? A partir de esto, pues uno entonces llega a una expresión para la corriente térmica, que es dos veces pues la suma de los momentos y el spin de la parte imaginaria de pues estos valores esperados. Y estos valores esperados se pueden ver realmente como funciones de Green, pues porque estamos en el ámbito de la mecánica cuántica. Y utilizando esto y el hecho de que pues, se pueden ver como funciones de Green, pues se puede utilizar el formalismo de funciones de Green, y en especial pues la respuesta lineal bueno, la teoría de respuesta lineal de Ryogo-Kubo para pues la respuesta lineal a primer orden de los sistemas, y pues en este caso aplicado a estos metales. Entonces, la fórmula a primer orden de Ryogo-Kubo nos dice que la evolución temporal el valor esperado de un observable que evoluciona en el tiempo, pues es igual a esta integral de donde está el valor esperado del conmutador con d, que vendría a ser el, el potencial que nos da la perturbación. A partir de esto, pues uno simplemente
puede reemplazar los operadores, bueno, el hamiltoniano, el operador O en este caso es Q, el operador de calor o el ensamble canónico, y bueno, pues nos sale esta expresión que uno en términos de estas funciones de Green, bueno, estos valores esperados de operadores, estos valores esperados cuadráticos en operadores de creación y destrucción. Ahora, esto como se pueden ver como funciones de Green, se pueden expresar en términos de G lesser o G greater, y eh, a partir de esto, pues se puede abreviar un poco la expresión, y lo que se sigue es que uno puede encontrar realmente una representación espectral, donde pues las funciones espectrales son A, K y beta K. En últimas es la transformada de Fourier al espacio de frecuencia de esas funciones de Green, y cuando uno introduce esto en esta expresión y la trabaja, llega, bueno, después de realizar unas integrales bastante grandes, uno llega a esta expresión para la evolución de la corriente de calor, donde consta de 3 partes, o sea, pues tenemos 1, 2 y 3. Y lo interesante de esto, pues este ya sería el resultado final, perdón, el resultado final, y lo interesante es que cada parte se puede interpretar eh, como la primera, como la corriente normal, pues que varía del flujo de una parte, del flujo de un punto a otro. La última sería equivalente a la corriente de Josephson, o sea, al tunneling que va y viene. Y la tercera, y la de la mitad es totalmente nueva y es muy genial porque lo que nos da es interferencia. Entonces, lo que nos dice es que dependiendo de, de la energía, de la diferencia de temperatura y de la fase, se puede suprimir o puede entrar en una resonancia del calor y se puede transmitir más. Entonces, esto nos da un control controlando la fase, o sea, controlando el voltaje que hay, digamos, entre las dos leads o las dos placas superconductoras para cómo se afecta el transporte del calor, simplemente moviendo, por ejemplo, el voltaje, y también se pueden comenzar a tener en cuenta, digamos, qué pasa si una de las placas está más caliente que la otra, es decir, pues hay un gradiente de temperatura y cuando se analiza esto, pues uno puede ver que bajo ciertas condiciones hay coherencia constructiva e interferencia destructiva o constructiva, o sea, la coherencia en esta expresión es importante, y eso es un efecto netamente cuántico. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues, además de que nos permite ver cómo se transmite el calor de una juntura, de una de las placas a otra, en una juntura de Josephson, pues se puede utilizar como punto de partida para estudiar otros sistemas un poco más complejos, que es el objetivo. Entonces, pues el objetivo a partir de este punto, que son las perspectivas de lo que yo estoy comenzando a hacer con el profesor Juan David en el grupo de investigación de la universidad, es es estudiar el transporte cuántico en heteroestructuras con superconductores. En este caso, lo que uno se tiene es prácticamente una estructura análoga a una juntura de Josephson, pero con una molécula en la mitad. Ahora, lo novedoso de esto es que es una molécula magnética. Bueno, y esto se puede modelar, pues digamos, como una impureza magnética. Y lo interesante es que además de el tunneling, se va a tener que tener en cuenta se tiene que tener en cuenta la interacción de los spines de los electrones pues que se conducen o que hacen tunneling de una de las placas a otra. Ahora, lo interesante de esto es que experimentalmente se ha encontrado que existen excitaciones que están por debajo del gap de energía de los superconductores, que son conocidas como bueno, estados de Yushiba, Rusinov, y pues digamos, es algo que ya se ha trabajado en el ámbito de impurezas sobre materiales, digamos impurezas magnéticas, donde pues por la interacción que tienen las impurezas con el medio circundante, como se mueve la corriente electrónica, pues al interactuar con los espines rompe la, rompe la simetría en el espacio de spin y produce estos nuevos
estados, pero pues lo interesante es que son estados que transmiten, que están por debajo del gap superconductor. Entonces, la idea es, eso se ha observado experimentalmente y la idea es investigarlo desde el punto teórico, desde la perspectiva teórica y, digamos, la idea es pues, utilizar el formalismo de las integrales de camino de Feynman y a partir de, digamos, una interacción de campos de spin, campos fermiónicos, a través del spin, pues encontrar una teoría efectiva pues, que solo nos tenga las impurezas, en cuenta las impurezas magnéticas y a partir de esto, ver cómo varía eh, la fuerza, bueno, la magnitud del acople que vendría dado por este J. O sea, esto es una gráfica de J y esto es en un material normal con impurezas magnéticas. Esto pues se puede hacer, digamos, desde la perspectiva de la interacción RKKY, pero, y lo que uno tiene pues es que la interacción, pues si esto se puede tomar como una interacción de un hamiltoniano de Heisenberg, pues aquí es ferromagnético y aquí es antiferromagnético. Una de las preguntas que nos planteamos es qué pasa con estas zonas para, antiferromagnéticas y ferromagnéticas cuando se da el gap. Entonces, es estudiar el comportamiento de, digamos, por ejemplo, de este acople J va en los superconductores y cómo cambia también con la temperatura. Aparte, y pues con la posibilidad de la aparición de los estados de Yushiba-Rusinov y las reflexiones de Andreev. Y hasta ahí, no alcancé a poner las referencias, qué pena y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias, Juan Camilo. Bueno, vamos a revisar acá si de pronto hay alguien. ¿Tienen preguntas, por favor? El profesor Oscar. Buenas, Hola profe. Hola Juan Camilo, ¿me escucha? ¿Bien? Sí, sí te escucho. ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. Juan Camilo, en una parte usted dijo, utilizando la teoría de Debye, creo, bueno, ¿Te va? sí, de Debye, sí. Aquí. Sí, eso ahí. Digamos que habían, pues no le entendí bien, habían fonones Ah, ópticos. claro. Continúa y te respondo. Sí, no, esa es la pregunta, o sea, fonones ópticos, no entiendo ese concepto. Ah, ok, mira, cuando se modela, pues está el modelo de los sólidos de Debye, que es modelar una red como con osciladores acoplados, ¿no? A diferencia de, digamos, por ejemplo, el modelo de Einstein, que pues ellos estaban desacoplados. A partir de ahí, si se hace el análisis de la red tridimensional, bueno, incluso se puede hacer con una unidimensional, uno llega, pues uno puede sacar las bandas de energía, ¿cierto? Y estas son las dos primeras. Ahora, eh, eh, se denominan óptica y cuántica porque realmente la tangente de esta curva está relacionada con la velocidad del sonido y la segunda con la velocidad de la luz en el material. Entonces, pero son las bandas de energía de los fonones. Entonces, pues por eso, si los que pertenecen a esta banda son los ópticos, digo, son los acústicos y a esta los ópticos. Así, o sea, solo es un nombre, no tiene nada que ver con luz, digamos. No, pues la máxima relación es que los de acá tienen la velocidad de la luz en el material. Sí. Ok, también quería preguntarle sobre el régimen de transporte. Ese régimen es, pues es un sistema por fuera del equilibrio, ¿cierto? Pero ¿ese es un régimen estacionario o no es estacionario? ¿Cuál es el régimen del transporte del calor de conductor a conductor? Pues se puede decir que es estacionario al punto de que uno tiene las dos placas, ¿no? Las dos placas y las dos placas se mantienen son objetos macroscópicos, ¿no? Por lo tanto, si ellos solo transmiten calor a través de... Ah, bueno, estaba pensando en la molécula. No, o sea, esto es estacionario, porque en tanto
En tanto, pues las diferencias entre una placa y la otra están fijas. Sí, sí. ¿Y para la Creo molécula también van a ser el régimen estacionario? No te sabría decir. Ok, sí, no, yo creo que, o sea, lo primero que uno estudia es lo más fácil, ¿no? El régimen estacionario y ahí después uno ve qué pasa para regímenes más complejos no estacionarios, ¿no? Sí, yo creo que Juan David podría responder, pero pues se supone que yo debería responder. Sí, pero es que no, listo. no sé si me escuchan, ¿me escuchan? Sí, profe, sí Sí, te dale. escuchamos. Sí. Segundo. Ahí quité el audio del otro computador. Es que no sé qué pasó en la tablet, alguna cosa pasó y ya no funciona el audio. Lo primero que todo, no creo que Oscar se refiera a eso con estacionario, Juan Camilo. Yo creo que a Oscar lo que se refiere con estacionario es al régimen de transporte, no si las placas están moviendo o no, que eso fue lo que yo le entendí que usted respondió, ¿cierto? Entonces, el régimen se considera estacionario cuando los propagadores dependen de la diferencia de dos tiempos. ¿Eso es lo que usted le refería, Oscar, o no? Sí, sí, sí. No lo Sí, Juan escucho. David. Sí. Sí, le respondí que sí, que me refería a eso. Ah, bueno. Entonces, pues inicialmente, como esto es un transporte dependiente de fase, entonces obviamente uno lo que quiere analizar son las propiedades estacionarias, es decir, cuando la corriente llega a un estado estable, cuál es el acoplamiento entre los estados subbrecha del superconductor, ¿cierto? O sea, los estados que están dentro de la brecha superconductor. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, si las reflexiones de Andreev inducen un acoplamiento ferromagnético, un acoplamiento antiferromagnético, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la segunda pregunta que usted hizo, Oscar? No, solo fue, la que estaba pendiente solo era respecto al régimen. La pregunta de antes fue pues respecto a la denominación de los fonones ópticos. Ah, ok. Bueno, Oscar, gracias. Gracias. Gracias, Juan David. Gracias, Oscar. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no hay más preguntas, Juan Camilo. Bueno, yo tengo varios comentarios. Juan Camilo, ¿puede ir al Hamiltoniano de Froelich, por favor? Voy. Aquí está. Cuando yo le rayé una cosa importantísima, entonces, si usted se siente cómodo con ese signo menos, me gustaría que me explicara ese signo menos en ese hamiltoniano. Tal vez. Ok, ok. No te sabría decir. Por ejemplo, desde el punto de vista del diagrama de Feynman que usted tiene al lado izquierdo, Ajá. un signo menos, ¿qué estaría sucediendo ahí en el diagrama de Feynman? A ver. Un momento pienso. Ok, si tengo un menos, sería invertir estos dos operadores fermiónicos, entonces podría considerarse de que no están entrando dos electrones, sino digamos como un hueco, pero probablemente esté equivocado. Ok, es el hamiltoniano y el diagrama de Feynman. Bueno, el diagrama de Feynman debe ser una expresión, ¿cierto? Una manifestación de las leyes de conservación, ¿sí o no? Entonces, podría pensar cómo puede usted escribir las leyes de conservación, principalmente el momentum lineal en energía, si
y usted tiene un menos ahí, ¿sí o no? Entonces, este es un Hamiltoniano en un sistema cerrado, ¿sí o no? O sea que es un Hamiltoniano hermitiano, ¿cierto? Entonces, eso es un punto importante, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, usted absorbe o usted emite un fonón con momentum Q y usted absorbe, usted emite con momentum menos Q y absorbe con momentum Q. Obviamente son dos procesos que son duales, ¿sí o no? Y la dualidad de esos procesos obviamente restringe el signo, ¿sí o no? Entonces, eso es un signo que es, es condenatorio de las leyes de conservación en el diagrama de Feynman. Sí, tienes razón, es un más. Entonces, exactamente. Y eso esto es muy importante, ¿cierto? Porque esto es Sí, claro. el alma de la interacción electrón-fonón, ¿sí o no? Entonces, ahora otro comentario que yo tenía, cuando usted muestra, no se llaman bandas de energía o las bandas de los fonones, nos llaman relaciones de dispersión en los fonones, ¿sí o no? Entonces, pero puede colocar las relaciones de dispersión en los fonones, por favor. Voy. Yo más o menos le entiendo a usted la relación que usted hace con el modelo de Debye, pero no sé por qué llama a esta relación de dispersión que tiene ahí el modelo de Debye. Ah, ok, pues no, es siguiendo la misma idea, pero tienes razón. Estas son para una cadena lineal, es una cadena diatómica de átomos la que genera esa dispersión, pero obviamente esta no es la dispersión típica de un metal, ¿sí o no? Sí, Entonces para un metal habrían muchas más ramas, habrían ramas, por ejemplo, longitudinales, ramas transversales ópticas, ramas longitudinales acústicas y ramas transversales acústicas. Entonces sería obviamente bueno anotar que esto es para, obviamente, una idealización, un sistema ideal donde usted tiene una cadena diatómica, ¿cierto? Periódica, ¿sí o no? Y que tanto la relación de dispersión como la estructura de bandas que aparece ahí en su Hamiltoniano como E sub K, entonces son para sistemas periódicos, o sea, para sistemas cristalinos, ¿cierto? Entonces, pero que esta dispersión particularmente, obviamente es una idealización, ¿cierto? O sea, no es específicamente un metal y mucho menos un superconductor. Entonces, obviamente, es mucho más complejo analizar estas ramas ópticas y ramas acústicas de la relación de dispersión fonónica, cómo acoplan los electrones de diferente momentum en la esfera de Fermi, ¿cierto? Entonces, es un poquito más complicado, pero obviamente uno podría colocar como ejemplo acá que ese omega sub k que usted tenía ahorita, entonces simplemente corresponde a una de estas dos polarizaciones. Hubiera sido en el Hamiltoniano de Froelich, hubiera podido sumar, así como se suma sobre spin, que esto debería tener una suma sobre spin acá, este Hamiltoniano, pero pues no importa. También en la parte fonónica se debe sumar sobre la polarización. Acá hay dos, una polarización óptica y una polarización acústica. Entonces yo creo que era importante hacer ese comentario. Puede ir a las últimas diapositivas donde está. Eh, claro. entonces, acá hay que hacer una distinción importante, diría yo. Ese J de R, R' que aparece en la acción. Ah, bueno, lo primero es que estas no son integrales de Feynman, ¿cierto? Entonces, sobre todo como para el público, obviamente usted está apenas en el proceso de iniciarse en esta teoría de campos por fuera de equilibrio, que esto es pero bastante complicado, ¿cierto? Entonces, pero estas no son integrales de Feynman, estas son una versión en tiempo real de lo que presentó Jalil al principio, ¿cierto? Entonces, estas son integrales de camino en estados coherentes, ¿cierto? Entonces hay una diferencia, ¿sí o no? No sé si está por ahí Jalil. ¿Estará por ahí Jalil todavía? Jalil, ¿cuál será la diferencia entre las integrales de camino?
de Feynman y las integrales de estado coherente? Pues yo diría que las de Feynman están sobre el eje real y las de estado coherente sobre tiempo imaginario. Aunque, Pero en el espacio por sobre el cual se está... ok, vale. Digamos que las del estado coherente están integrándose sobre el espacio de configuraciones de los campos. Por el contrario, las de Feynman se integran sobre el espacio real o de momento. Pues uno puede hacer ahí la salvedad dependiendo si quiere hacerla sobre momento o sobre el espacio como tal, de posición. Exactamente, eso es una distinción importante. Las integrales de Feynman son sobre un espacio de fase, ¿cierto? Y las integrales de estado coherente son un espacio de configuración de un sistema de muchas partículas, ¿sí o no? Entonces, es un problema multipartícula al completo, pues, ¿sí o no? Entonces, esa es una distinción. Eso no importa mucho, Juan Camilo, ¿cierto? Porque, pues, la integral de camino es una integral de camino, ¿sí o no? Más sin embargo, las variables, es decir, el funcional S, que depende de los campos que son, deberían ser si daga y si acá, porque son variables de Grassmann, o sea, no pueden ser la misma variable, ¿cierto? Por ser grassmannianas, el sí, esos tienen que ser distintos. Uno tiene que ser sí barra y el otro sí, porque si son los mismos, esa integral da cero, ¿sí o no? Sí, me pasó. Sí, pues no, no hay problema. Entonces, ahora, mm, en este caso, nosotros no estamos integrando sobre un espacio de fase, sino sobre el espacio de configuración multipartícula del sistema físico, ¿sí o no? Y esas variables de Grassmann tienen una periodicidad o antiperiodicidad si son fermiones, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso es simplemente como para colocar a la gente en contexto, capaz que alguien pues quisiera como revisar este tema, ¿sí o no? Entonces, ahora ese J de R, R', de ahí. ¿Qué es ese J de R, R'? Es que yo no entendí bien, Juan Camilo, si usted dijo que estaba analizando ese J de R, R' o el J de abajo de X, X' cuando se estaba refiriendo al intercambio, ¿sí me entiende? Sí, No me quedó claro. ¿Cuál es el que usted analiza? ¿Cuál de los dos J's? se supone que porque aquí ya estamos teniendo en cuenta de que estamos en la red. Ok. Pues bueno, básicamente este J de R, R', si usted digamos que lo escribe explícitamente, cuando usted escribe ese J explícitamente, usted lo que va a tener es que va a tener que, ahí por ahí sale como un delta de R menos R' o parecido a un delta, por ejemplo, una lorenciana alrededor de R menos R', ¿cierto? Eso es una interacción local. Esa es una interacción entre los electrones que se encuentran en R y la impureza que usted tiene ahí que se encuentra en R'. ¿Sí o no? Entonces, obviamente, cuando usted va a calcular esta integral de la acción y se encuentra con que este J solamente es diferente de cero cuando R menos R' es lo suficientemente pequeño, se va una de las integrales, la integral con respecto a R', y esa interacción se vuelve local. Es decir, solamente cuando el electrón de conducción está lo suficientemente cerca de la impureza, existe esa interacción de Kondo, ¿cierto? Si el electrón de conducción está, se aleja de la impureza, pues no existe la interacción. Entonces, eso es una interacción, digamos lo que cuasi local, porque el electrón obviamente puede tener como una cierta dispersión, ¿sí o no? Ahora, este J de X, X' es el efectivo, ¿cierto? Es el efectivo, es decir, se obtiene una vez usted integra sobre los fermiones en esa integral de camino. O sea que este J de X, X', ese tau de X, X' y ese I de X, X', que ahí le faltaron los índices en el J y en el tau, porque también tienen índices. Entonces, esos de ahí, o no tienen índice, en este caso no. Los que no deberían de tener índices son los espines,
¿cierto? Porque si tuvieran índices para que eso fuera una acción, tiene que sumar sobre M y N, ¿cierto? Porque si usted no suma sobre M y N, eso le da un tensor y no le da un número, y esa acción tiene que ser un número. Una vez, obviamente, usted ha ejecutado todas las integrales, ¿sí o no? Entonces, tiene que ser un número en el espacio de spin, o sea que depende de ese. Pero bueno, entonces, estas constantes de acá, obviamente dentro esas constantes, esos parámetros que dependen de X y de X', son parámetros efectivos que surgen por el efecto de los electrones. O sea que una vez usted integra los electrones, obtiene eso. Y ese J de X, X' es lo que hay que analizar en presencia de las reflexiones de Andreev. Es ese de ahí. Y a ese corresponde esa gráfica. ¿Sí o no? Yo sé que esto es algo de pronto un poco nuevo, pero yo creo que vale la Pero pena. es válido, sí, claramente. Entonces, bueno, eso es todo lo que yo tenía por comentar. ¿Alguna otra pregunta, profesores? No, profe, parece que nadie más tiene preguntas. Bueno, entonces muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Juan Camilo, por su presentación. Entonces nos Gracias vemos a todos. en otra oportunidad. Gracias por los comentarios, Juan David. Bueno, Juan Camilo, muchas gracias. Jalil, Andrea, Lorena, Luis, Oscar, Pedro. Bueno, yo creo que ya dejamos hasta acá, profesora Lorena, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas Vale, gracias a gracias. todos. Hasta luego. Muchísimas Gracias, hasta gracias, Juan luego. Camilo. Buena tarde. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Chao, chao. Adiós, Juanca. Chao a todos.